Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Promoviendo la Consulta de Nuestros Acervos. Invita a la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, AAC, y en esta ocasión hablaremos del idioma ñañú, del cual se ocupa el Centro de Documentación y Asesoría ñañú llamado Munzajem. Nurant ofo rajñaki ñañún dunti yapa. La escritura del ñañú a través del tiempo, segunda emisión. El ñañú, u otomí, uno de los idiomas más antiguos de Mesoamérica, se habla actualmente en 8 estados: Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guanajuato y Tlaxcala. Munzajem se dedica al fortalecimiento de esta lengua y cultura, por ejemplo, a través de su escritura. En el complejo siglo XIX, al desaparecer las repúblicas de indios y con ellas sus escribanos, se pierde la escritura del ñañú. Por esto, hay quienes piensan erróneamente que es un idioma ágrafo, es decir, históricamente desprovisto de escritura. Lo que sí es cierto es que esta y otras culturas indígenas pasaron por más de un siglo en el que la transmisión oral mantuvo viva la cosmovisión, el conocimiento y las costumbres, en este caso de los ñaños. No por ello desapareció el interés por el ñañú, incluso en el extranjero. Como ejemplos está la gramática en la que trabajó Guillermo von Humboldt, hermano de Alejandro, hace 200 años, o la gramática del italiano Piccolomini, publicada en 1841, y en nuestro siglo el método de aprendizaje Parlons Otomí, Hablemos Otomí, de Yolanda Lastra, publicado en Francia en el año 2009. En la pantalla tenemos la gramática que parte del italiano. En 1910, el 74% de la población del país era analfabeta. Gracias a la paulatina generalización de las escuelas, el pueblo mexicano aprendió a escribir, sobre todo en español. Durante varios decenios, las escuelas en las regiones indígenas trabajaban con las así llamadas cartillas de alfabetización en las lenguas indígenas, no tanto para preservarlas, sino como primer paso para castellanizar a los niños y acercarlos a la escritura del español. Aún así, poco a poco, a través de las cartillas y otros libros, los ñañús recuperaron la escritura de su lengua. También se produjo material de lectura, esencialmente cuentos tradicionales recopilados en la región, adivinanzas, también algunos manuales agrícolas y traducciones de programas públicos y leyes, así como diccionarios. Las cartillas y libros de texto empezaron cubriendo la alfabetización y posteriormente los primeros años de primaria. A veces los grados posteriores y también la educación para adultos. Falta mucho para cubrir la enseñanza en todos los niveles y materias, pero se ha avanzado. Para proveer de material de lectura, se realizan compilaciones de cuentos y de cantos en todos los estados, inicialmente elaborados por lingüistas en colaboración con sus informantes locales. Poco a poco, estos materiales se realizaron por equipos de etnolingüistas emanados de las comunidades indígenas. Hubo esfuerzos por consensar la manera de escribir, como el acuerdo que se dio para el Valle del Mezquital en 1984 y en el año 2014 la norma de escritura de la lengua ñañú otomí, que se consensó entre escritoras y escritores de los 8 estados en los que está aceptada históricamente la lengua y que hoy está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Cuando pase esta contingencia, te invitamos a visitar la Biblioteca de Munzajem, Centro de Documentación y Asesoría ñañú, en Ixmiquilpan, Hidalgo. Con mucho gusto te presentaremos nuestro acervo, donde encontrarás muchas publicaciones en y sobre este hermoso idioma. Nduntidi Hamadi.